Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos. Bueno, pues os recuerdo que justo antes de que tuviéramos que pasar a esta modalidad con las pandemias y la facultad convertida en un vertedero, estábamos viendo el tema 2 y bueno, pues yo estaba explicando los tributos. Dependiendo del grupo, en unos grupos me quedé más adelantada y en otros me quedé menos adelantada. Entonces lo que voy a hacer es que voy a repetir todo desde el principio de la explicación y así ya lo tenéis todos de forma homogénea, ¿no? Estábamos viendo el tema 2, que se llama los ingresos públicos, concepto, clasificación, diseño y aplicación, ¿verdad? Y bueno, pues habíamos visto el punto 1, cuáles eran los diferentes tipos de ingresos públicos. Bueno, básicamente habíamos visto los que eran de carácter no coactivo y nos habíamos quedado explicando los coactivos, que habíamos dicho que dentro de ellos los más importantes eran los tributarios, ¿verdad? Habíamos visto, esta parte ya la habíamos visto en el tema 1, la estructura de los ingresos no financieros y de los gastos no financieros, de los cuales pues hablaré en otro vídeo más adelante haciendo referencia a la situación actual. Y bueno, pues habíamos visto cuáles eran las principales categorías de ingresos públicos, distinguiendo entre el principio de obligatoriedad o no, es decir, coacción o no, y si bueno, pues el ingreso en cuestión tenía contraprestación o no la tenía, ¿no? Y bueno, pues ya pasábamos a ver las categorías que eran las que nos interesaban, que eran las tributarias. Os recuerdo que en el tema 2 están primero los impuestos, luego nos encontramos con las tasas y por último las contribuciones especiales, y en mi caso pues lo explicaba al revés. Empezábamos primero por las tasas, después por las contribuciones especiales y por último por los impuestos. Bueno, pues queríamos hablar de tributos y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se define un tributo. ¿Cómo se define un tributo? Bueno, pues tenemos varias definiciones. En concreto esta es la que se da en la Ley General Tributaria, en su artículo 2, ya habíamos comentado esto en clase, concepto, fines y clases de los tributos, y el punto 1 nos dice: los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho, al que la ley vincula el deber de contribuir con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, ¿no? Y luego sigue diciendo: los tributos, además de ser los medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. Y yo os pregunto, ¿habéis entendido algo? Evidentemente, el continuo espacio-temporal ha sido alterado y el resultado es una nueva secuencia temporal que da lugar a una realidad alternativa. En cristiano, Doc. Espera, es muy fácil, te lo dibujaré. Bueno, me consta que no, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo una traducción de lo que nos ha dicho la ley para que lo entendamos en cristiano, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es, bueno, son ingresos públicos, es decir, primera característica, es un ingreso público. Vale, ¿qué más? Que consisten en prestaciones pecuniarias. Prestaciones pecuniarias, ya explicábamos en clase que la palabra pecuniario significa en dinero. ¿Qué ocurre? A día de hoy no se admite el pago de un tributo en especie, es decir, es posible que en la época del rey Alfonso X, pues sí, como decíamos en clase, ¿no? Pues lo mismo llegaba el comendador y decía, bueno, pues tenemos que financiar tal guerra y me tiene que pagar usted tales cantidades, ¿no? Y pues le pagaban en cabras, en ovejas, en conejos o en trigo. Aquí no. A día de hoy ya nadie puede coger y decirle: no, mire usted, es que como me sale a pagar 500 euros, pues le voy a dar mi iPad. No, ¿vale? No. ¿Qué más? Exigidas por una administración pública, es decir,
El sujeto activo de la relación, el que exige el pago del impuesto, es una administración pública. Administración pública que normalmente identificamos con el Estado, pero que sabéis, además ahora está muy de moda, que vivimos en un estado de las autonomías. ¿Eso qué quiere decir? Que me lo puede exigir el Estado, pero me lo puede exigir una comunidad autónoma o me lo puede exigir una entidad local. Porque sabéis que tenemos diferentes niveles de desglose. ¿Qué más? Cuestión fundamental. ¿Por qué nos exigen el tributo? Bueno, pues el tributo nos lo exigen por la realización de un supuesto de hecho, algo que al que la ley vincula el deber de contribuir. Es decir, la persona, que vamos a llamar sujeto pasivo más adelante, realiza algo, un supuesto de hecho, que puede ser un acto, yo decía en clase, un acto, un hecho o un negocio. Eso está normalmente vinculado a los impuestos, ¿no? Pero bueno, algo, realizamos un supuesto de hecho, lo que sea, al que a mí la ley me dice, tú has hecho esto, tú vas a tener que pagar el tributo, ¿vale? Entonces, como explicábamos en clase, es fundamental que en esa definición de ese supuesto de hecho se realice, el legislador la haga de la forma más clara, concisa, específica posible. ¿Por qué? Porque si hay alguna ambigüedad en esa definición del supuesto de hecho, el tributo puede llegar a ser nulo. Y os pongo el mismo ejemplo que comentábamos en clase. Si yo definiera el hecho imponible del IRPF como la obtención de renta, y hago esa misma definición para el impuesto a sociedades, la obtención de renta, yo a la hora de hacer mi declaración de la renta no sabría por qué impuesto tengo que tributar. No sabría si tengo que tributar por IRPF o si tengo que tributar por impuesto a sociedades. Eso es una ambigüedad. Y entonces, bueno, pues yo podría decir, bueno, pues voy a tributar por IRPF, y podría llegar a Hacienda y decirme, oye, ¿y tú por qué no has tributado por impuesto a sociedades? Pues no sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que la definición del hecho imponible del tributo tiene que ser mucho más específica. Y entonces nos dicen, el hecho imponible del IRPF será la obtención de renta, pero por parte de las personas físicas. Y el hecho imponible del impuesto a sociedades será, pues, la obtención de renta, pero por parte de las personas jurídicas. Entonces yo ya sé claramente por qué tributo tengo que pagar, ¿no? ¿Cuál es mi obligación de contribuir? ¿Qué más? Bueno, una cosa fundamental que se me olvidaba decir. ¿Esto qué implica? Implica que cada tributo debe tener su propia definición del hecho imponible. Todos y cada uno de los impuestos tienen su propia definición del hecho imponible. Hemos hablado de IRPF y hemos hablado de impuestos a sociedades, pero el impuesto sobre sucesiones y donaciones pues tendrá un hecho imponible para las herencias, que será la adquisición gratuita de patrimonio vía mortis causa, pero también tendrá la parte de la donación, cuyo hecho imponible será la adquisición gratuita de patrimonio inter vivos. En el IVA pues estaríamos hablando de la generación de valor añadido, impuestos especiales. Cada uno de los impuestos especiales tiene su propio hecho imponible, en el caso de pues el tabaco, hidrocarburos, alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, todos y cada uno de los tributos, todos y cada uno de los impuestos debe tener su propio hecho imponible. Y una cosa que se me olvidaba comentar, que es que dice la ley que, bueno, ese supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. Es decir, los tributos están sujetos al principio de legalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los tributos deben venir amparados por una norma jurídica, ya sea una ley o cualquier otro tipo de norma jurídica. Pues en el caso de los impuestos locales vienen normalmente amparados por ordenanzas. En cualquier caso debe existir una norma jurídica que lo ampare. Si no, repito, el tributo sería nulo de pleno derecho, ¿no? ¿Cuál es el fin primordial de los tributos? Pues obtener el dinero necesario para el sostenimiento de los gastos públicos. La finalidad última de los tributos es recaudar el dinero para sufragar
los gastos. Independientemente de que luego dice la ley, en el segundo párrafo, que los tributos, además de ser un medio para obtener los recursos necesarios, bla, 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 pueden servir como instrumentos de política económica general y pues atender a otros principios. Como ya vimos, impuestos especiales son unos impuestos cuya finalidad es en parte recaudatoria, pero luego también tiene una finalidad conductual, ¿no? De reducir externalidades o de corregir el comportamiento de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Clasificaciones de los tributos. Bueno, pues si seguimos leyendo el artículo 2 de la Ley General Tributaria, nos distingue 3 tipos de tributos, que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Bueno, básicamente la distinción fundamental que existe en estas tres categorías sería la que hace referencia a si el tributo tiene contraprestación o no tiene contraprestación. En el caso de que el tributo tenga contraprestación directa, es decir, nos dan algo a cambio en el momento en el que nosotros estamos haciendo el pago de ese tributo, en el caso, por ejemplo, de la obtención del DNI, ¿no? Pues nosotros vamos a la comisaría de policía y solicitamos que nos renueven el DNI, pagamos la correspondiente tasa y nos dan el DNI a cambio. Pues entonces en ese caso estaríamos hablando de un tributo con contraprestación directa. Tributos que tienen contraprestación directa, pues son las tasas y las contribuciones especiales. Y los impuestos son esa categoría especial de tributo que se caracterizan por no tener contraprestación directa. Y ojo, estamos hablando de que no tienen contraprestación directa, pero sí tienen contraprestación indirecta. Ya sabéis que en forma de gasto público, pues sanidad, educación, pensiones, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos.